seguidores son más fanáticos que el maestro. Ustedes ven un gurú, los seguidores están locos, los seguidores. El gurú está un poco loco, los seguidores están totalmente locos. Entonces, claro, los seguían muchos locos. Atrás decía, yo no quiero la guerra contra Roma. Y los tipos estaban armados, Judas, Pedro. ¿Qué es esto? Iba a haber una revolución nacional ahí. Entonces Roma interviene. El pobre se está muriendo sin saber que hizo ninguna rebelión. El único que no quería hacer ninguna rebelión era el pobre Jesús, que quedó en el medio. Pero les digo que el primer mesianismo, tenemos la prueba de Hechos 1, 6, 7, era revolución nacional, era político. Solamente cuando viene Pablo introduce el concepto de mesianismo universal. Y ahí les cambia la idea. Y por eso le dice a Pedro, tú no entiendes nada. Que Pedro no entiende nada tampoco. Como el traidor ahora le dice que no entiende el plan. Es un caso curioso. Pablo era el traidor, y cuando Pablo pasó al grupo, ahora le dijo a Pedro que no entendía nada. Es decir, el traidor al grupo le dice que el mesianismo de Jesús, sin haberlo conocido a Jesús, por supuesto. Con lo cual, como pueden ver aquí, el mesianismo hay que tener mucho cuidado, porque nosotros vemos el mesianismo a través de las gafas de Pablo. Pero si nosotros vamos a Hechos 1, 6, 7, vemos un mesianismo político de redención nacional. Quiere decir que en verdad los que podían entender mejor el mesianismo universal eran los judíos de la diáspora, no tanto los judíos de Israel. Porque los judíos que se encontraban en Israel estaban ocupados por las tropas de ocupación romanas y por lo tanto seguían teniendo esa visión nacional del Mesías. Con lo cual, aquí tenemos un gran tema. ¿Cuál es el gran tema? En general, casi todos los rabinos y la tradición judía decía lo siguiente: el Mesías va a llegar, va a crear el Estado judío, va a restaurar la nación. El Mesías, descendiente de David, si hace el rey de David, el descendiente de David tiene que restaurar la nación, y se restaura la nación, y luego los gentiles vendrán a Jerusalén a orar. Este era el plan original. Cae el mundo judío, está en problemas contra Roma, Pablo va a la diáspora, empieza a ver que entran gentiles, Pablo se agarra la cabeza. Porque Pablo dice, si nuestro plan original era que todo el mundo judío aceptara al Mesías en términos nacionales, es decir, de restauración del Estado, y no hay restauración del Estado, dice Pablo, el mesianismo está operando de otro modo, no es el mismo modo nacional. ¿Me sigan? El mesianismo está operando de manera internacional. Pablo dice, parecería que pasa al revés. En el plan de Dios el plan ha cambiado. Los gentiles parece que están entrando primero e Israel no quiere entrar. Ahora, ¿por qué no quiere entrar? Porque Israel ve que no hay Estado nacional, porque entiende que el mesianismo es la reconstrucción del Estado. Con lo cual, ¿qué pasa? Primera cuestión, ¿cómo van a convencer los cristianos a los judíos de que Jesús es el Mesías si no hay Estado? Si el Estado ha caído. Es más, lo que van a decir los judíos luego de esta época, luego del siglo I, del siglo II, van a decir, ¿cómo vamos a creer un Mesías que en la misma época, en el mismo siglo en que ha aparecido este Mesías, el templo se ha caído? Justamente al revés. Lo que nosotros estamos esperando, ¿qué? Que el templo se reconstruya. Pero los cristianos dijeron, bueno, en la parusía se va a reconstruir. ¿Me siguen lo que pasa? ¿Saben lo que es la parusía? La segunda vuelta de Jesús. Entonces dice, no, eso se va a reconstruir. Por ese motivo, mucha gente en el cristianismo hoy piensa que es posible que Yoshua para el cristianismo pueda volver, dado que hay un cumplimiento. El Estado de Israel se ha creado. Por lo tanto, si el Estado de Israel se ha creado, se está cumpliendo no el mesianismo solamente universal de Pablo, también el mesianismo nacional que nosotros teníamos. ¿Me van siguiendo? Ahora faltaría la reconstrucción del tercer templo, pero hay un pequeño detalle. Ahí está la mezquita de Al-Aqsa. Así que veremos cómo la mercabá desde las nubes viene aquí a poner orden, porque nosotros vamos a tener un problema aquí. Pero bueno, dejamos el templo. ¿Cuál es el problema? El problema es, si los gentiles están ingresando, esta es la prueba de que Yeshua es el Mesías. Esto decían los cristianos. Los judíos que decían, si Israel no es Estado, esta es la prueba que no es. Primer punto de, si se quiere, de división. ¿Ok? El segundo punto es el punto de Pablo en cuanto a la cuestión de las profecías mesiánicas. ¿Por qué motivo? Pablo va a decir, se están cumpliendo las profecías, los gentiles entran. Pero ¿cuál es la profecía mesiánica? Que todos los pueblos lleguen a Jerusalén. Pero no dicen las profecías mesiánicas que todos los pueblos sean judíos. Dice que vayan cada pueblo con su identidad. No dice que se hagan. ¿Qué estaba pasando en las sinagogas de Pablo? La cantidad de gentiles estaba arrasando con los judíos dentro.
Entonces los judíos dicen, si siguen entrando los gentiles vamos a desaparecer como nación. No estaban los pueblos en su calidad de pueblos, en su identidad nacional viniendo a Jerusalén. Venían a Jerusalén, pero primero pasaban por las sinagogas. Entonces, acá aparecía un problema que es muy sutil, pero es que es importante a la hora de entender también por qué en el siglo II empezó a haber una población judía que se resistía a la idea de que Yoshua es el Mesías. Porque decían, si yo acepto que Yoshua es el Mesías, yo tengo que ir a una sinagoga mesiánica. Si voy a una sinagoga mesiánica donde hay gentiles, estos gentiles son no judíos. Mis hijos se casan con no judíos, el pueblo de Israel desaparece. Por lo tanto, en el siglo II dijeron, wow, aquí no estamos debatiendo el mesianismo de Yoshua. Aquí estamos debatiendo la supervivencia de la identidad nacional. Aquí puede desaparecer el pueblo de Israel. Puede desaparecer el pueblo de Israel por el éxito de la entrada de los gentiles. Es decir, es una cosa curiosa. El éxito de un grupo de judíos podía ser tan grande que arrastraba al judaísmo a su desaparición. No sé si lo están viendo. ¿Me siguen lo que estamos diciendo? Es decir, saben que también se puede morir de éxito. Si no, pregúntenle a Napoleón. El tipo fue con miles de soldados a Rusia y así volvió. Dijo, estoy en Moscú, conquisté Rusia y perdió todo el ejército. Por lo tanto, cuidado lo que estamos hablando aquí. ¿Hay resistencia judía no a la ética de Yoshua? Punto 1. ¿No hay resistencia judía a la posibilidad que Yoshua sea el Mesías? ¿Hay resistencia judía a que tanta cantidad de gentiles ingresando en las sinagogas, lo que podían llegar a hacer era disolver a los judíos que estaban dentro y hacer desaparecer al pueblo de Israel, que era lo que observaba la Torá? Y el pueblo de Israel dijo, la observancia de la Torá es eterna, yo no puedo desaparecer porque tengo un pacto eterno, y los gentiles que están entrando, está bien que entren, pero que no se mezclen conmigo, que vayan a Jerusalén a orar. A ver si queda claro el problema de la redención mesiánica universal. La redención mesiánica universal, desde el punto de vista de la teología judía, eran pueblos que no se mezclaran con el pueblo de Israel, porque Israel tenía que seguir manteniendo la Torá. Si Pablo en Romanos injerta a los gentiles, pensando que iba a injertar pocos y que se iban a judaizar, pasó al revés. Se injertaron tantos millones de gentiles que se desjudaizaron los judíos que estaban dentro. Y los judíos que estaban dentro dijeron, wow, esta masa de gente que está entrando va a hacer que desaparezca el pueblo de Israel, no vamos a poder creer que la Torá es eterna, no vamos a poder cumplir el pacto y nos vamos a disolver entre todas las naciones. Pablo seguramente dijo, ¿y qué me importa? Que se disuelvan entre todas las naciones y que hay un Israel gigante. Probablemente esa era la idea de Pablo, pero las fuerzas nacionales judías dijeron, no, si nos mezclamos con todos los pueblos puede desaparecer la observancia de la Torá. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Si nos disolvemos con todos los pueblos, se cumplen las profecías mesiánicas. Pero dejamos de observar la Torá. Y si observamos la Torá, no se expande. Por lo tanto, ¿qué pasó? Se expandió solo. El cristianismo tuvo que cortar lanzas porque el judaísmo no pudo resolver esta contradicción interna entre las fuerzas nacionales de mantener la identidad y las fuerzas internacionales que querían la aceptación internacional de todos los pueblos. De todos los pueblos, no dentro de las sinagogas. De todos los pueblos creyendo al Dios de Israel directamente yendo a Jerusalén. ¿Me sigan? Ahí pueden llegar a entender qué pasó en el siglo II con la resistencia judía a la cuestión de Yoshua, porque tú lees el Nuevo Testamento de Yoshua y dices, pero estoy de acuerdo 100% con esto. Un judío, cualquier judío, lee el Nuevo Testamento y dice, esto es un libro judío, este es un Mesías judío, estos son apóstoles judíos y toda la ética judía. Y un cristiano del otro lado dice, pero qué curioso, un judío que ya sabe que tiene el Mesías judío, que tiene toda la Torá, que tiene, es muy raro que no reconozca, tendría que ser el primero. Pero ¿qué pasó? Lo hubiera reconocido tranquilamente si Pablo no hubiera dicho, no hay judío ni griego, hombre ni gentil, todos somos uno en Cristo. Claro, ¿dónde está el problema? El problema es muy simple. Usted agarre un mexicano, un guatemalteco, un argentino, un brasileño y dice, todos uno en Cristo. ¡Epa! Yo quiero seguir siendo mexicano. Ah, no, para Pablo no, adentro. Nos vamos a mezclar todos. Yo creo que Pablo en algún punto no vio la cuestión nacional. No vio la cuestión de la identidad nacional. O Pablo no lo vio, o ya, como dijimos antes, había tantos gentiles en las sinagogas, como efecto natural de que el judaísmo se haya expandido antes de Pablo, que Pablo lo único que quiso hacer es resolver el problema. Tampoco echémosle todo el problema a Pablo. Pablo es al revés. Pablo, cuando admite a los gentiles, es para admitir a gentiles que están dentro de la sinagoga. Lo que no podía prever Pablo es la cantidad que iban a entrar. Es decir,
veía una sinagoga de 100 personas, entraban 30, vengan, entraban 40, vengan. Pero el problema es que un siglo después de Pablo, en una sinagoga de 100 entraron 2000. El mensaje fue tan exitoso que se comía a las comunidades judías en la observancia de la ley. Y comunidades que observaban la Torá, comunidades observantes de la ley, un siglo después dejaban de observar porque se habían mezclado con gentiles. Por lo tanto, el judaísmo nunca rechazó ni la ética de Jesús, nunca rechazó las ideas de Pablo, lo que rechazó fue el miedo a desaparecer como nacionalidad y a desaparecer en su identidad. Quizás, vuelvo a insistir, Pablo tenía esta idea. Ahora vamos a los gentiles, porque nos hemos ocupado mucho de los judíos, ahora vamos a los gentiles. ¿Qué pasa en el lado gentil? ¿Ok? ¿Qué pasa en el gentil? Vimos en el siglo I la confusión creada. Sí, Shabbat no, Shabbat sí, comidas permitidas, comidas prohibidas. Los que comían de todo criticaban a los que dejaban, a los que no comían como judaizantes. Entonces es gracioso, porque en verdad el primer judaizante es Jesús. Porque era el que observaba toda la Torá. Por lo tanto, ¿cómo puedes acusar a alguien de judaizante si observa la Torá como Jesús? Eso es alucinante, la acusación. Por lo tanto, ¿qué pasa del lado gentil? ¿Y qué pasaba, sobre todo de Roma, y sobre todo cómo esto nos lleva a fines del siglo II, principios del siglo III? Claro, el símbolo clave del movimiento era la cruz, pero sin Jesús dentro. En el siglo I, el símbolo del mundo, de este grupo era el pez, nada más. ¿Ok? Pescadores de hombres. Ese es el símbolo más antiguo del grupo judío mesiánico dentro del judaísmo. ¿Ok? El pez. Pero en el siglo II ya empezó a cambiar hacia la cruz. ¿Pero qué vemos a fines del siglo II, principio del siglo III? La imagen de Jesús en la cruz. ¿Qué empezó a pasar? Nueva crítica del judaísmo, este cristianismo que se estaba paganizando, en cierto modo. Se había agregado una figura. ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Se pueden hacer imágenes? Por lo tanto, los judíos decían, nos presenta un problema. ¿Cómo nosotros vamos a creer un Mesías que ahora lo están idolatrando porque están haciendo una imagen? Están violando un mandamiento cada vez que aparece la imagen de Jesús en una cruz. Por lo tanto, los judíos no entendían nada, porque lo que estaba sucediendo con este grupo es que había nacido judío, había rechazado a los judíos para ser independiente, pero ahora venía una tercera fase. Se estaban idolatrando, estaban paganizándose. Se estaban paganizando, es decir, este grupo no es que había dejado de ser judío. Vaya y pase, declaró la independencia, muy bien. Declararon la independencia los cristianos del mundo judío, bien, somos dos religiones, pero ahora no. Ahora el cristianismo estaba tomando muchísima cantidad de tradiciones del paganismo. Es decir, lo que estaban viendo los judíos en el siglo III es que el cristianismo se estaba volviendo idólatra. Estaba admitiendo la figura de Dios dentro de la cruz. Y decían, no puede ser la figura si Dios no puede tener imágenes. Es decir, si el primer rechazo es vamos a mantener como judíos la identidad nacional, lo que van a hacer los cristianos a partir del siglo II, van a empezar a tomar tradiciones paganas. Tradiciones paganas que en verdad no solamente lo van a alejar del núcleo duro del judaísmo, sino que en verdad lo van a alejar de la Torá, directamente, del texto de la ley. Porque si ya estás idolatrando, si ya estás haciendo imágenes, estás yendo directamente contra la ley. Por lo tanto, muchas veces viene una persona y me dice, bueno, nosotros tenemos los mismos 10 mandamientos. No, ustedes tienen 8 y yo 10. ¿Cómo tenemos los mismos 10 mandamientos? ¿Hay 2? Seguro que no. Él descansa el domingo, yo el Shabbat. Ese es un mandamiento que el que descansa el domingo no lo tiene. Y luego la idolatría. Yo no hago idolatría, tú haces idolatría. Entonces viene una persona y dice, tenemos los mismos 10 mandamientos. No, tú tienes 8 y yo 10. No es Messi, no es 10-8. No es que estoy haciendo un partido de fútbol, pero se entiende de qué estoy hablando. Es decir, nadie puede decir a mí, tengo los 10 mandamientos. Porque se violan 2. Si no descansas el Shabbat, violas uno. Si haces idolatría, violas el otro. Entonces, la pregunta que yo me hago, con todo el corazón del mundo, porque tengo cientos de amigos cristianos en todo el mundo, es, señores, pero nos están engañando a sí mismos. Esto es un autoengaño. Esto es un autoengaño. Alguien no puede decir que sigue 10 cuando hay 8. Por lo menos que digan 8. Entonces queda todo tranquilo. Claro, si alguien me dice, yo sigo los 8 mandamientos de la ley, perfecto. Pero no hay ningún problema. Pero por lo menos es honesto. No puede decir cumplo 10 si hay 2 que no se cumplen. Entonces esto es grave. ¿Por qué es grave? Porque lo que vemos es que durante siglos este sistema que se instauró
fue lo que nosotros llamamos en la historia el pagano cristianismo. ¿Qué es el pagano cristianismo? El pagano cristianismo es el proceso por el cual el cristianismo, sobre todo occidental, que va a dar lugar en el siglo IV a la Iglesia Católica, va a seguir tomando tradiciones idólatras, las va a incorporar, de modo que, llegado el siglo XX y viendo la cantidad de cuestiones, cuando tú vas al Nuevo Testamento o al Antiguo, empiezas a ver que nada tiene que ver lo que te han dicho algunas tradiciones con lo que está en el texto. Es decir, la distancia entre lo que ya dice el texto con lo que ya te enseñan en una comunidad es grandísima. Y además la gente siente esta discordancia. No hablemos solo de Jesús en la cruz como figura, hablemos de todas las figuras, de todos los santos que se han hecho figuras. ¿Ok? Y después, el tema de las reliquias. Todo el tema de las reliquias. Es decir, decía Calvino en un libro contra las reliquias que había 3.000 cruces que se podían juntar con las reliquias que juntaba la gente creyendo que era la cruz. Entonces, claro, reliquias, santos idolatrados, toda esta situación, ¿podemos decir realmente que está conectado esto con el texto original del Nuevo Testamento? Podemos decir que esto está desconectado. ¿Por qué motivo el proceso de volver a las raíces es tan duro? Porque el problema que nosotros tenemos es el sentimiento de fidelidad familiar. Cuando una persona nace en una familia evangélica, en una familia católica, dar un cambio es muy duro. Es muy duro porque en verdad no muchas familias son tan amor al prójimo cuando aparecen cambios teológicos. Entonces parece una cosa misteriosa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, te dicen en el grupo. Eso sí, mientras pienses como yo. Porque el día que no pienses como yo, dejó de funcionar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un caso curioso. Si dice Pablo que toda la ley se cumple, toda la ley es el amor, y si yo pienso diferente, a mí no me aman, quiere decir que toda la teología que se han inventado no sirve para nada porque el amor no se pudo ver ahí. Por lo tanto, la reflexión, ¿cuál es? Si la ley es el amor y todos pensamos diferente, ¿cuál es el problema de pensar diferente? ¿Cuál es el problema de que hay gente que pueda cambiar? Eso no es infidelidad familiar. Eso es una persona que quizás lo que quiere hacer es cumplir más el mandato divino, es estar más cerca del texto, y eso es una revolución de los valientes. De los que dicen, yo quiero volver al original texto de la Torá que cumplía Jesús, y eso es lo que tengo que hacer, y si no hago eso, entonces estoy traicionando lo que siento, me estoy traicionando a mí, estoy traicionando a Dios. Muchas gracias por todo. Bueno, ¿cómo están? ¡Qué paliza! Menos mal que mañana me voy de Cancún. ¿Hay guardia en el hotel o no? Bueno, esto me hace acordar cuando me invitaron a la Anáhuac, las autoridades de la universidad, muy amables, y yo fui, y entonces me dijeron, ¿usted de dónde viene? Yo dije, yo soy legionario de Moisés. Y la gente un poco se asustó, ¿no? Claro, bueno, vamos a descubrir qué es la cebolla, Explico la cebolla. ¿Estás contento, El único contento es Yosef. Esto es idolatría, ¿por qué me das una cebolla? Bueno, el único contento es Yosef. Voy a explicar el tema de la cebolla y luego tenemos que seguir. ¿Saben que nos falta una hora o no? ¿O se quieren escapar todos de aquí? Bueno, voy a explicar por qué la cebolla. En verdad, el tema de la cebolla surgió en el desayuno hoy, lo expliqué, y quedó tan contento Yosef que dijo, te voy a traer una cebolla y miren. Es decir, a un cristiano le dices algo simbólico y el tipo te trae algo material. Eso es el comienzo de la idolatría. Le dices, te voy a contar el cuento de la cebolla. Le conté el cuento y tengo la cebolla aquí. Qué cosa, qué cosa. Ser judío es muy difícil. Explico la cebolla y me trae una cebolla ya. Bueno, pero con la cebolla entendera. Gracias, Yosef, por la cebolla. ¿Qué quise explicar con el tema de la cebolla? Y creo que es muy importante que lo puedan entender. Y no creo que yo como judío tampoco no esté fuera de la cebolla.
todos estamos dentro de la cebolla. ¿Qué quiere decir? La cebolla tiene capas. Las grandes cocineras saben cómo es una cebolla. La cebolla va abriendo capas, ¿no? Entonces imaginemos que una persona nace judía, católica, bueno, lo que sea, podemos tomar católica si quieren, si no, judía después en el ejemplo, puedo dar otro ejemplo tranquilamente. Una persona nace católica y dice, bueno, soy esto. Entonces lee el texto de la Torá y dice, prohibido hacer imágenes. Entonces el tipo va a la iglesia y dice, pero acá hay imágenes por todas partes. Entonces saco una capa de la cebolla, me vuelvo evangélico. Evangelista, bueno, voy ahí, no hay imágenes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me saqué una capa. Bien, voy a la iglesia evangélica todo el tiempo y leo el texto de la Torá. El texto de la Torá, descansarás en Shabbat. Epa, estos descansan el domingo. Me voy a los adventistas, saco otra capa, me volví adventista. ¿Me van siguiendo? Con lo cual, voy sacando capas cada vez que leo el texto. Llego, voy leyendo el Nuevo Testamento profundamente y digo, Jesús es judío. El tipo dice, Shema Israel. ¿Y ahora qué pasó? Tengo que sacar otra capa. Esta capa es más dura, no soy cristiano, soy judío. Con lo cual, wow, estaba disfrazado. Porque estaba disfrazado porque en verdad saco esta capa y veo que Jesús dice Shema Israel. Y veo que Jesús dice que observa la Torá. Por lo tanto, ¿qué hago? Me saco la otra capa. Entonces, de repente digo, bueno, ¿y ahora qué hago? De repente me quiero hacer judío como los judíos, pero los judíos que veo son del siglo XVII, no son del siglo I. Porque en la época de Jesús no usaban sombrero. Con lo cual, claro, no usaban sombrero negro. Esto es del siglo XVII. Yo si me paso ese tipo de judaísmo, no sigo el judaísmo original de la época de Jesús. Estoy haciendo un judaísmo rabínico, otra capa. En definitiva, el proceso de la vida de mucha gente es sacar tantas capas. Pero ¿cómo se sacan las capas? Con el estudio de la Torá. La única forma de llegar a las capas es llegar al núcleo duro de la Torá. ¿Y por qué dije que también cebolla a mí me puede identificar como judío? Porque en verdad yo tengo también muchas tradiciones que a veces me pueden alejar de la Torá. Y cuando yo digo esto, no solamente lo estoy diciendo por mí, sino también porque el mismo Yoshua había visto este tema. Cuando Yoshua debate con los fariseos, ¿qué debate? Que las tradiciones fariseas en muchísimos casos me alejan de la Torá. Por lo tanto, en verdad, el pensamiento que yo puedo tener de qué tradiciones se están alejando de la Torá o no, también están dentro del propio judaísmo. Habría que ver qué tradiciones me han alejado. También yo estoy metido en la cebolla. Quizás probablemente la diferencia es que estoy un poco más cerca porque tengo capas que no las necesito, pero cuidado, tengo capas adentro para llegar a cuál es el texto de la Torá. ¿Se entiende lo que decimos? La situación rabínica del tema de la alimentación de la carne con la leche. Eso es una tradición creada por la tradición rabínica. La gran mayoría de los judíos en el mundo sigue esta tradición. Pero si yo realmente voy al texto de la Torá, me voy a encontrar con dos cosas. Primero que todo, que el versículo que dice es la leche de la madre, es la leche de la misma madre. Si la leche viene de Galicia y la carne viene de Egipto, yo puedo comer tranquilamente. Pero ¿cuál es la tradición? Que no hay que mezclar, por las dudas. Pero señor, ¿viene la leche de Galicia? No. Eso dice con la madre, de la leche de la madre. ¿Por qué motivo? Además, también en la Torá hay un caso curioso con este tema. Ustedes saben, calculo que lo saben, igual lo explicamos, la anécdota de los ángeles, de Abraham con los 3 ángeles. ¿Lo recuerdan esto? Ok. ¿Lo recuerdan? ¿Estaban ahí? ¡Qué fuerte! Esta gente tiene 3.300 años, yo qué sé. Misterioso. Esta gente está como Matusalén. Tú tienes la iglesia de Matusalén en Cancún. Bueno, ¿qué pasó con los 3 ángeles? Una cosa misteriosa. A los 3 ángeles, ¿qué le da de comer Abraham? Carne con leche. Y es también misterioso que los ángeles coman. Esto es fuerte. Parece que los ángeles querían hacer pesas, vaya a saber. Ángeles que comían. Bueno, los 3 ángeles comieron carne con leche mezclada. Uno se pregunta, ¿y esta tradición de la mezcla de carne con leche dónde viene? Hasta los ángeles están comiendo la mezcla. O puede ser que los ángeles puedan comer y nosotros no. Eso también es una opción. ¿La cuestión cuál es? La cuestión es que cuando uno quiere llegar al núcleo duro de la cebolla, es un problema. Pero hay 2 opciones. Una cosa es la conciencia personal, hasta dónde va a llegar a la cebolla, y también cuánto le va a dejar la familia.
Bueno, estas son reflexiones que voy a hacer al final. Yo quiero volver otra vez al tema histórico. ¿Por qué motivo? Por el motivo de el gran problema que aparece a fines del siglo II, y es la gran pregunta de quién es Jesús. ¿Por qué? Porque para los ebionitas dicen es un hijo de Dios, pero no un hijo de Dios real, es un hijo de hombre. Los ebionitas se ponen en una posición que después va a dar lugar al arrianismo. ¿Qué quiere decir el arrianismo? Los que decían, debajo del Dios Padre está el Mesías. No puede ser igual. Y por otro lado, consubstancial. Bueno, consubstancial somos todos a Dios, porque todos somos hijos de Dios. Con lo cual tenemos ahí un problema. Empezaron a pensar. Con lo cual empezó a haber un problema también de que los ebionitas de Jerusalén, fíjense que en los textos del cristianismo actual se denomina que los ebionitas, miren cómo aparecen los textos de la historia del cristianismo, tenían una baja cristología. En los textos del cristianismo actual dice, los ebionitas tenían una cristología rebajada. Es de locos. Probablemente era la cristología ortodoxa, que era la ortodoxia de Jerusalén. Pero luego, con la expansión del cristianismo hacia Occidente, se combate a la herejía ebionita, así se lo llama, ya herejes. Si los ortodoxos quedan herejes, como aquellos que entendían a Jesús no en la misma categoría que Dios. Inclusive tomando el propio pasaje, el propio texto del Evangelio de San Juan. Porque el Evangelio de San Juan se hizo carne, pero bueno, no necesariamente con el mismo nivel. Por otra parte, tenemos un problema en cuanto a la simultaneidad. Si uno es hijo es porque el padre nació primero. Con lo cual había grandes problemas en el ebionismo. No podía el ebionismo declarar que el hijo había nacido en el mismo momento que el padre. Pero ahí va a aparecer, lo vimos por la mañana con una amiga que está ahí atrás, ahí va a aparecer una teología farisea que se llama la preexistencia del Mesías. Eso lo inventaron los fariseos, porque eso en el texto bíblico no está. Los fariseos que dijeron que antes de la creación del mundo ya Dios tenía la Torá y el Mesías. ¿Estamos de acuerdo? Se llama la preexistencia. Buscan el texto en la Torá, no hay preexistencia de nada. Porque el Mesías es descendiente de David, por lo tanto tiene que descender de David, y David aparece históricamente en un momento de la historia. Entonces los fariseos, ¿qué hicieron? Como no podían demostrar que el Mesías viene desde el Génesis, porque es descendiente de David, lo mandaron antes del Génesis. Entonces los fariseos enviaron al Mesías como preexistente en el infinito, en el Dios Padre, para que de ese modo se pueda equilibrar el Mesías con Dios. Porque si no, el Mesías nace luego, no sé si me siguen. Para darle la misma sustancia, lo mandaron como al infinito. ¿Quién creó la preexistencia del Mesías? Los fariseos, no el cristianismo. Los judíos fariseos que hoy, cuando uno está estudiando con un rabino, ¿qué le dice? El Mesías es preexistente. Y es un tema que nos surge del texto de la Torá. Ahora, miren qué situación curiosa. Jesús luchó para poder llegar al núcleo duro de la Torá. Pero cuando el cristianismo tuvo que empezar a analizar la cuestión mesiánica, como no la podía analizar desde el punto de vista literal, ahí sí tenía que tomar tradiciones fariseas. Es decir, si no tomaba tradiciones fariseas y enviaba como preexistente al Mesías a la eternidad, tenía el problema básico de que el Mesías es descendiente de David y en consecuencia de David para atrás no hay Mesías. Entonces los judíos quiere decir que antes de David no creíamos en el Mesías. Y es así, no creíamos en el Mesías, porque el tema mesiánico viene de David para adelante. No sé si me sigan el problema. Por lo tanto, aparece otro problema aquí en el siglo III. Si el Mesías, ¿qué naturaleza tiene? Porque si es descendiente de David es humano, pero si es preexistente al Padre es divino. Si es preexistente al Padre es divino, si no es humano. ¿Dónde lo ponemos? Los ebionitas dijeron totalmente humano. La posición es, Jesús fue un ser humano, hijo de Dios, unigénito, lo máximo, pero no podemos ponerlo en la misma categoría que el Padre. Esto decían los ebionitas de la más antigua tradición. Luego empezaron a venir, y esto en el 250 ya, a mediados del siglo III, los movimientos que decían, no, Jesús está totalmente con el Padre, en una categoría mesiánica divina altísima, fuera del campo humano. Es decir, es Dios solamente en apariencia humana. Esto es la iglesia copta. La iglesia copta de Etiopía, de Sudán y de Egipto es Dios no fue humano, solamente fue características humanas. Claro,
ebionitas por una parte, coptos por la otra, viene la Iglesia Católica y dice Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo. Porque dice hombre, toma a los ebionitas, dice Dios, toma a los coptos. No sé si queda claro el problema. Pero entonces nos encontramos con un problema. Ahí ya no estamos discutiendo lo que se discutía en el siglo II, que era si Jesús era o no el Mesías. Aquí estamos discutiendo si Jesús es o no Dios. Y la discusión cambia. Y es ahí ya lo que podríamos llamar el corte definitivo. ¿Por qué el corte definitivo? Supongamos que hoy una persona judía dice Jesús es el Mesías. No pasa nada, sigue siendo judía. Pero si dice Jesús es Dios, estamos hablando de otra historia. Porque estamos hablando de que está habiendo encarnación, de que Dios se hizo carne. Ahí entramos ante un problema, ya no es el problema mesiánico. Con lo cual la división en el siglo III se acelera, porque ahora ya no hay discusión. En el siglo II, un judío que estaba por ahí, por el Imperio Romano, decía, yo creo que Jesús no es el Mesías, bien. Otro decía, creo que Jesús es bien. No pasaba nada, seguía siendo judío, hijo de madre judía. Pero la base de la Torá para el mundo judío es la no idolatría. Si estamos diciendo que un hombre es Dios, para la teología judía podía configurar idolatría. Por lo tanto, la división ya se puso más dura, se puso más profunda. Ya no se estaban discutiendo entre las dos religiones, Jesús eso no es Mesías. Lo que se estaba discutiendo ahora era si Jesús es o no Dios. Lo cual elevaba todavía la diferencia entre las dos comunidades. No sé si me van siguiendo. Porque la teología judía clásica, en concordancia con la teología de los ebionitas, era que el Mesías tiene que ser hombre y que tiene que morir como hombre. Por lo tanto, se volvía insalvable la cuestión de la divinización y probablemente la cuestión de la divinización fue el elemento para que el cristianismo diga, ¿sabes qué? Ningún judío va a llegar hasta aquí. Porque lo vamos a forzar mucho a que llegue hasta aquí. Mientras tengamos la discusión en el tema mesiánico, es posible que todavía se pueda unir el judaísmo y el cristianismo en un punto, pero aquí lo vamos a cortar por completo. Por lo tanto, en realidad, la divinización de Jesús, de ese humano excepcional, que es la baja cristología de la que hacíamos referencia de los ebionitas, se transforma en una divinización no cuasi total, sino total en el caso de la iglesia copta, que son monofisitas, en el caso de la iglesia copta que dice solo es Dios y Jesús es una imagen, donde el judío ahí ya no puede dialogar si Jesús es o no el Mesías, porque la cosa se vuelve insalvable para una persona judía para llegar al tema de la divinización del Mesías. Entonces, en el siglo III se profundiza todavía más, si se quiere, la cuestión. Ahora, claro, después viene el desmadre, como lo llamo yo de alguna manera. No, pero el desmadre terrible, porque es el siglo IV. En el siglo IV ya pasan cosas rarísimas, porque aparece ya San Juan Crisóstomo diciendo sinagoga de Satanás. Pero es el desmadre, porque Jesús, el primer texto del Nuevo Testamento lo llegó en la sinagoga de Nazaret. Quiere decir que San Juan Crisóstomo está maldiciendo la sinagoga en donde Jesús leyó. Entonces ya tú dices, pero esto es de locos lo que está pasando aquí. Es decir, ya los padres de la iglesia del siglo IV y luego del V, ya no solamente, ya son antijudíos militantes, y en su antijudaísmo militante, en verdad, están yendo contra el propio Jesús. Por eso Jacques Maritain, el gran filósofo francés, va a decir, cuando hay un cristiano antijudío, ese cristiano es anticristiano. No puede existir un cristiano antijudío, porque un cristiano antijudío es irse contra la sangre del Mesías para el cristiano. Un cristiano antijudío es ir contra el pueblo que le dio al Mesías. Por lo tanto, no puede existir un cristiano antijudío. Si existe un cristiano antijudío, ese cristiano es anticristiano. Ese cristiano deja de ser cristiano, por definición. Con lo cual nos encontramos en el siglo IV de un antijudaísmo cristiano. Es decir, atacar la circuncisión, que misteriosamente, y mucha gente no lo sabe, es el año nuevo de que festejan todos vosotros. ¿Sabían esto o no? ¿Qué es el año nuevo? 8 días después de Navidad, la circuncisión de Jesús. Señores, el año nuevo cristiano es el rito de la circuncisión que el propio cristiano abandonó. Les voy a contar una anécdota que me parece sumamente interesante para que vean en la locura teológica en que nos encontramos. Me invitan a una conferencia en la ciudad de Cascante. No tienen por qué conocerla, la pueden poner en internet. Está al sur de Navarra. Es casi la frontera con Aragón.
el interior de España. Y ahí va un judío. Porque claro, desde 1492 que nos habían sacado por todas partes y la gente ya no había visto un judío en la historia. Y voy a dar una conferencia. La conferencia me la va a presentar el clérigo local, lo cual está muy bien, me encanta. El cura local me va a presentar la conferencia, y muy majo. El clérigo local no era Joseph Sánchez, que este es, tenemos Dios Padre, el Mesías, Joseph Sánchez. A ver, vuelvo a reiterar para no quedar mal. Dios Padre, el Mesías, la esposa de Joseph y Joseph Sánchez. Me organizan la conferencia en Cascante, una ciudad muy bonita, llego. Me dicen, ¿sabe que aquí había judíos? ¡Qué bien! Sí, en 1492, bueno, Navarra los expulsó en 1498, así que los dejamos 6 años más por aquí. Pero me organizaron una bonita conferencia, la verdad, increíble, gente muy amable. Y el clérigo local me invitó a la iglesia. Y dije, ¿cómo no? Voy a ir a la iglesia, ¿ok? Muchos judíos ortodoxos no entran porque hay idolatrías. Yo entro porque no voy a idolatrar a nadie, voy a visitar. Por lo tanto, entro, me atiende, me siento en el despacho y me dice, ¿está cómodo? Sí, muy cómodo. Si quiere puede empezar a rezar. ¿Por qué? Porque este despacho era la antigua sinagoga de Cascante, que es el despacho ahora del clérigo local. Es decir, el cura local tiene el despacho, pero este despacho era la sinagoga. Me dice, usted ha entrado después de más de 500 años a la sinagoga de Cascante. La verdad que me emocioné. Estaba muy contento. Me dice, yo lo invito cada vez que quiera venir a rezar aquí, esta es su casa, muy bien. Yo le voy a presentar esta noche su conferencia es a las 8, pero hay misa a las 7. Y nos encantaría que nos acompañe. Dije, bueno, la verdad que no era Brooklyn eso, no había mucho movimiento, estaba todo muy tranquilo, era una ciudad muy pequeña. Dije, mira, estoy ahí, ¿qué vamos a hacer? Descansé la siesta y fui a la iglesia a la misa para... Entonces estaba ahí. Por supuesto, todo el mundo me miraba como una cosa rara, porque yo además quise ir con la kipá para que me identifiquen, para que no digan nada raro. Entonces fui con la kipá, me senté ahí, todo bien. Dije, bueno, vamos a hacer la misa, todos tranquilos, y luego vamos a pasar a la conferencia sobre los orígenes judíos del cristianismo, que era este tema el que iba a dar. Pero era siglo I, no siglo II. Y entonces todo el mundo preparado, ¿no? Un judío por primera vez, 500 años, está ahí en la iglesia, y entonces dice, lectura del texto de Macabeos. Y yo digo, qué raro. Yo digo, ¿qué lectura me tocó hoy? Dije, estaba ahí en la misa, dije, ¿qué lectura habrá tocado esta semana? Porque estaba lectura. Claro, ustedes saben que en la tradición judía texto de Macabeos no hay. No está el texto de Macabeos. Pero en otras tradiciones cristianas sí aceptan el texto de Macabeos. Y es muy bonito. Entonces, en un momento dice el texto. Vamos a leer. Y la madre de los Macabeos y sus hijos iban a morir por la fe, por no comer los alimentos prohibidos. Decía el texto. Yo decía, alucino. Toda esta gente que come cualquier cosa está leyendo Macabeos, donde dice que la gente muere por no comer alimentos prohibidos. Yo estaba alucinando este texto judío, es decir, yo cumplía el texto lo leían en la iglesia y yo no tengo el texto en mi canon. Era como alucinante el tema. Es decir, Macabeos no está en la tradición judía porque no está el texto. Ellos tienen el texto. Hablan de que hay que morir con tal de no comer comidas prohibidas. Todos salían después a comer jamón. El único que cumplía ese texto era yo. El único que cumplía ese texto era yo, pero no está dentro de mi canon. Por lo tanto, era como alucinógeno todo esto. Cuando salimos de ahí no sabía yo ni quién era. De repente dije, soy el único católico de esta ciudad. Entonces vino la conferencia. Vine a la conferencia y dije, ¿qué digo? Si esta gente lo lee y no lo escucha. Claro, esta gente lo lee. Es decir, esta gente ha leído Macabeos. La gente moría en el antiguo Israel en época de los Macabeos por no comer y esta gente come. Pero lo está leyendo, ¿qué leen? Pero ¿saben lo que están leyendo? Leen y no entienden. Isaías me vino. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Dije Isaías.
¿dónde estás, Isaías? ¿Se está cumpliendo la palabra profética de Isaías? Dije, están leyendo y no comprenden. Cogí un taxi aquí en Cancún, el tipo era Isaías. Te lo conté. Le dije, vengo a Cancún para encontrarme con el profeta. Impresionante. Bueno, cuestión que cómo empiezo la conferencia. Me siento un poco perdido ante la situación. Me presenta muy bien el clérigo cascante. Yo digo, estoy muy emocionado. Se ha leído en la iglesia un texto judío por el cual hay gente que dio la vida por obedecer la Torá. La gente ahí entendió lo que había leído. Lo entendió cuando yo empecé, porque yo dije, esto no me la pierdo. Me la dieron en bandeja. Y se los dije. Dije, señores, ¿qué texto leyeron en la misa? Cogí el texto de la misa para empezar la conferencia. El clérigo que estaba al lado estaba alucinando, porque tampoco se había dado cuenta. Yo no le dije nada, claro, me la reservé. En consecuencia, a lo que voy es, la cuestión es que a veces la reflexión con todo esto que estoy planteando es, ¿cómo es posible que estemos leyendo el texto sin capacidad de comprensión, sin realmente entender qué está diciendo ahí? Es decir, la cuestión central, es decir, ¿cómo es posible? Claro, vamos a tocar la Trinidad, yo puedo decir, bueno, Shema Israel, ¿no? Y va a decir, Jesús dice, Marcos 12, 28, Shema Israel. Sí, pero alguien va a decir, bueno, creemos en la Trinidad porque al final de Mateo vayan a todos los pueblos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Shlomo Pines, un investigador israelí, demostró que esos dos versículos últimos son un agregado del Concilio de Nicea. Por lo tanto, claro, cuando viene el tema de la Trinidad, tenemos ahí un problema, porque ya está canonizado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Metemos la crítica histórica o decimos que es válido? Ahora, ¿alguien se puede imaginar que Jesús ya sabía la Trinidad? La cuestión es, entramos en el siglo III y entramos con un filósofo, con este filósofo ir terminando 15 minutos y si quieren preguntas, que se llama Tertuliano. ¿Quién fue Tertuliano? Tertuliano escribió entre el año 190 y el 200, quiere decir en la misma época que Víctor estaba sacando a los cristianos que celebraban el 14 de Nisan, la Pascua hebrea, la fecha de la Pascua hebrea. Y entonces, ¿qué dice Tertuliano? Tertuliano es el primero que en un texto, él habla de Trinitas. La palabra para Trinidad aparece en un texto de Tertuliano, de fines del siglo II, principio del siglo III. Claro, cuando se habló de la Trinidad en Pablo, cuando se habló de la Trinidad, en ninguna parte aparece, es un misterio que Jesús diga en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y después nadie repita esto hasta Tertuliano. Es realmente misterioso. 200 años donde nadie habla de la Trinidad. Por lo tanto, es posible que Shlomo Pines, el investigador israelí que descubre este códex en Estambul, tenga razón cuando dice hay un códex antiguo que no aparece en los dos versículos últimos que se les atribuyen a Jesús e ir a todos los pueblos. Claro, aquí encontramos un debate, si se quiere, y es si al final iba a todos los pueblos o no iba. En la teología cristiana aparece el plan A y el plan B. Parece que en el plan A, en la primera fase, Jesús dice, no vayas a las ovejas, sino solo a las perdidas de la casa de Israel. Así que aparentemente al principio estaba totalmente... Ahora, la propia persona que está diciendo al final del texto del Evangelio, vayan a todos los pueblos y bautizad, ¿no? Esa misma persona que aparece así en el texto tiene una gran contradicción con lo que nosotros estudiamos en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento hay dos ciudades en el medio de Galilea, a pocos kilómetros de donde estaba Jesús en Cafarnaúm haciendo la prédica. Una es Tiberíades. ¿Ustedes vieron en el Nuevo Testamento que Jesús entra en Tiberíades? Yo no, nunca lo leí. Jesús jamás entró en Tiberíades. Y luego Seforis. No sé si han estado en Israel, pero Seforis era una ciudad griega. Es más, capital de la jurisdicción romana. Como Seforis era griega absolutamente pagana y Tiberíades en aquella época era griega absolutamente pagana, Jesús no entra ni a Seforis ni a Tiberíades. Ahora que alguien me explique el último versículo, ir a todos los pueblos a bautizar, cuando él se negó a entrar a Seforis y Tiberíades. Es decir, en la vida histórica de Jesús, él se niega a entrar en sitios de idolatría, en ciudades donde están mayoritariamente los paganos. Y en cierto modo, si vamos a Pablo, también nos encontramos con algo parecido. ¿Por qué? Porque Pablo va a las sinagogas. Es decir,
Pablo también va a la sinagoga. Con lo cual, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que en el proceso de internacionalizar la figura de Jesús en el siglo II en adelante, se le intentó dejar los elementos que correspondían a un Jesús nacional y a un Jesús que observaba la Torá. En definitiva, en verdad se cambió el eje de la cuestión. Si en el siglo I y en el siglo II era cuánto se observa de la Torá, gentiles y judíos, este era el debate, en el siglo III es cuál es la fe en el Mesías como mediador con la divinidad. Ya la cuestión de la Torá en cuanto a la observancia ya quedaba perimida, ya se había terminado. Por lo tanto, se identificó la Torá con el judaísmo, cuando la Torá no se tiene que identificar solo con el judaísmo. La Torá y su observancia se tiene que identificar con el nacimiento de los judíos que creen el cristianismo. Pero a partir del siglo II, lo que se hizo fue tomar como estrategia que el judaísmo era legalista. No sé si han escuchado esta frase. Que el judaísmo era legalista. Y en consecuencia vino todavía lo peor. Quedó la cuestión de la crítica a los judíos del siglo I y se la trasladó a través del tiempo. Con lo cual, muchas cuestiones que son enseñanzas de Jesús, luego en la tradición oral judía, lo que se hizo es aceptar muchas de las cuestiones que Jesús criticó en el texto del Nuevo Testamento. Es decir, ¿qué tenemos luego? El judaísmo evolucionó en la parte oral y en la parte oral conectó ese judaísmo oral con enseñanzas de Jesús que están dentro de interpretación de Jesús. Les voy a dar un ejemplo de esto, que es el tema del Shabbat. Lo tienen que tener claramente. Fíjense el tema del descanso del sábado y la crítica que los fariseos le hacen frente a la observancia o no observancia de curar o no curar. Recuerdan que Jesús cura el sábado. Viene la teología cristiana y dice Jesús viola el sábado. De ninguna manera. Jesús era un observante que cuidaba del Shabbat. Solamente que entendía que la interpretación era para curar a una persona en sábado. ¿Qué pasó luego en el Talmud? Que aparece que en el Talmud, en la tradición oral, dice hay que curar a un enfermo en sábado. ¿Qué quiere decir? Que lo que hizo Jesús en su tiempo, en su interpretación de la Torá, fue una interpretación que en muchísimos casos luego el judaísmo aceptó esa interpretación. Pero que en el momento en que Jesús debatía con los fariseos no la aceptó. Claro, cuando un cristiano lee el texto del Nuevo Testamento, cree que los judíos seguimos pensando como en el siglo I, que no avanzamos, que el judío que el cristiano lee es el del siglo I, no el del siglo XXI. Como 20 siglos no se avanzó. No sé si me siguen. Por lo tanto, es un caso curioso la acusación luego que va a tener el cristianismo del legalismo. Porque en verdad en el judaísmo no va a haber legalismo, sino que va a haber interpretación de la ley. Ahora viene un caso curioso. Cuando el cristianismo se tiene que organizar, tiene que dar alguna ley. Porque cuando el cristianismo toma el poder en el Imperio Romano en el siglo IV, tiene que crear una estructura legal. Tiene que haber una ley. Tienen que decirle quién va a misa, quién va al infierno, quién va al limbo. El limbo no estaba, por ejemplo, dentro del texto. Pero también lo inventaron por las dudas, para que hay gente que esté por ahí. Entonces, saben que el limbo se anuló. Ya saben, están tranquilos. El limbo lo anuló Juan Pablo II. Así que un católico ahora ya va al infierno o al paraíso, pero al limbo no. En el mundo judío nunca hubo limbo, excepto cuando uno analiza la política, ahí queda como en el limbo. Pero el limbo realmente no existe. Pero claro, cuando tú ves el limbo, casos curiosos, ¿qué es el limbo en la teología? ¿De dónde está? ¿En qué texto está? Es decir, si tú te pones a pensar, en el mundo cristiano, los padres de la iglesia, que hicieron un trabajo muy parecido a muchos de los rabinos, se alejaron del texto texto original. Se alejaron del texto original. Y nadie se tiene que sentir ofendido por alejarse del texto original. Porque si alguien se aleja del texto original y le sirve y está feliz en su vida, vaya y pase. Lo que no podemos admitir es la incoherencia de decir yo soy fiel a Dios sabiendo de que me estoy yendo del texto original. Eso es lo que no podemos admitir. Es decir, que uno puede admitir, bueno, ahora, ¿por qué motivo? Miren, cuando apareció el judaísmo de Jesús, esto es muy importante porque, es más, tengo todavía ese trabajo de 40 páginas que se lo voy a enviar a Yosef si lo encuentro porque te va a interesar muchísimo. Y se los puedo enviar al que quiera si les interesa mucho. Pero fíjate, cuando salió la obra del judaísmo de Jesús, hubo gente que estaba contenta y gente que estaba desgarrada. Pero también hubo una sola persona, un joven español de unos 30 y pico de años, no lo volví a ver más, que era una persona muy, muy entendida en teología. Yo la verdad no sé si era licenciado o doctor en teología, pero sabía
muchísimo. De hecho, si busco ese material, hace años que no lo... pero lo debo tener en un archivo. Y en ese material me critico la obra del judaísmo de Jesús tomando todos los padres de la Iglesia. ¿Por qué digo curioso? Porque no puedo hacer una crítica a mi obra desde la Torá o el Nuevo Testamento. Porque lo que hubiera tenido que ser es desde el texto literal. No vino por ahí. Vino con San Ambrosio, San Agustín, San Juan Crisóstomo. Y entonces, ¿qué es lo que uno puede encontrar, por ejemplo, en un texto de padres de la Iglesia que tergiversan directamente el texto del Nuevo Testamento? Ya no estamos hablando ni del texto del Antiguo, ¿ok? Porque el texto del Antiguo quizás el cristianismo quiere ver al Mesías por todas partes, no. Sino en el texto del Nuevo, que se tergiverse frente al Nuevo. ¿Y qué podemos encontrar? Encontramos una discusión entre los padres de la Iglesia, entre San Agustín y San Jerónimo, con respecto a la cuestión de qué pasó en el Concilio del 50. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que el Concilio del 50, ustedes saben que está totalmente relacionada con un problema en Gálatas, que es cuando Pablo le dice a Pedro, tú, que cuando están los judíos te juntas a comer con los judíos y que cuando están los gentiles, ¿recuerdan esa parte o no? El problema de los alimentos. Y que le dice, tú, siendo judío, estás con los gentiles. Bueno, le recrimina que si es papa, este hombre, pobre hombre, porque la recrimina de manera violenta Pablo ahí en Gálatas. Y la recrimina como la hipocresía de Pedro, de que cuando estaban los gentiles y estaban los judíos, él se iba con los judíos a comer para mostrar que él no comía, que comían mesas separadas. Y viene Pablo y dice, ahora comemos todos juntos, viene el reino. ¿Ok? Bueno, cuestión esa es muy interesante, la cuestión de que en el mundo judío de aquella época los judíos no se querían sentar a comer con otros que eran gentiles porque podían comer alimentos prohibidos. Claro, yo estoy comiendo arroz y el otro está comiendo un jamón de jabugo del otro lado y yo estoy así desesperado. Entonces los judíos dividían las mesas. Era claro, dividían las mesas. Vamos para ahí porque nos vamos a tentar. Y que los gentiles vayan para el otro lado. Esa era la división de las mesas. Caso curioso que la Iglesia Católica, en el Concilio de Elvira del año 314, va a decir que los cristianos no pueden comer con los judíos. Entonces, ahora cuando me invitan a una comida en España, dice, a ver, digo yo, ¿hay cristianos aquí? Sí, están violando el Concilio de Elvira del 314. Y todos mis amigos dicen, ¿qué? Sí, todos vosotros son herejes porque están comiendo con un judío. Porque la Iglesia cristiana luego hizo lo mismo. Pero vamos al caso de lo que es la patrística. Es decir, ¿qué pasó con los padres de la Iglesia en el análisis del Nuevo Testamento? San Agustín frente a San Jerónimo. Análisis del Concilio del 50. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de repente dice San Agustín, yo encuentro que en verdad los gentiles son aceptados por la ley de Moisés. No, dice Jerónimo, de ninguna manera. De ninguna manera son aceptados por la ley de Moisés. Y hay una ley de Cristo. Dice, no puede haber ley de Moisés. Si uno analiza el texto de Concilio del 50, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, y si uno ve un versículo en especial, es el versículo 21 del capítulo 15 de Hechos. Porque en capítulo 15 de Hechos, versículo 21, ¿qué dice? Que la ley que le van a dar a los gentiles va a ser por observancia de la ley de Moisés. ¿Y qué va a crear? ¿Qué van a crear los padres de la Iglesia en el siglo IV? Que hay una ley de Cristo que es diferente a la ley de Moisés. Y que la ley de Cristo y la ley de Moisés son contrapuestas. Señores, eso no es catolicismo, es Marción. Es Marción del Ponto. Quiere decir que el catolicismo utilizó dentro de su teología, no abandonó el Antiguo Testamento, pero utilizó las teorías de Marción para atacar al judaísmo. Es decir, lo declaró a Marción hereje solamente porque Marción, como vimos en el siglo II, no podía admitir el Antiguo Testamento dentro del canon, pero ellos empezaron, y si uno va a un católico muy antiguo y a una persona muy católica y uno habla con la persona, no por intención, sino por cómo fue la educación ancestral, muchos dicen el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del temor y el Dios del Nuevo es del amor. Es decir, el del Antiguo no te ama y te ama el del Nuevo, con lo cual es una cosa misteriosa. Quiere decir que el del Antiguo no amaba ni a Jesús, ni a José, ni a María, ni a todos los que están en el Antiguo. Una cosa misteriosa. Partieron a Dios por la mitad y quiere decir que el Dios del Antiguo, si no ama como el Dios del Nuevo, quiere decir que todos los familiares de Jesús para atrás estaban todos odiados porque no los amaba nadie.
que es el gran tema que también aparece en la teología cristiana. ¿Cómo se salvaron los patriarcas y todos los que no habían conocido a Jesús en el Antiguo Testamento? Esta es una cosa curiosa, porque no teníamos al Mesías y parece que alguien se salvaba. O quiere decir que estamos todos condenados, desde todo el Antiguo Testamento está condenado, porque nadie conoció al Mesías. No sé si ven todos los problemas que hay aquí. Pero los padres de la Iglesia básicamente se concentraron en un punto. ¿Cuál es un punto? Antijudaísmo militante, en el sentido de que San Juan Crisóstomo dijo en esta, y es el final de mi libro de la tesis doctoral, que no sé si Joseph habrá tratado de terminar, dijo, ¿y saben por qué motivo no van a tener el Estado, dice San Juan Crisóstomo? Porque no han reconocido a Jesús como el Mesías. Ahora vino en 1948 la creación del Estado de Israel. San Juan Crisóstomo, ¿qué dijo? Mintió. Porque se creó el Estado de Israel, no hay reconocimiento del Mesías, y San Juan Crisóstomo dijo, hasta que no lo reconozcan no hay Estado. Por ese motivo, lo dijimos en algún momento en un desayuno con algunos amigos, había problemas desde el Vaticano para establecer relaciones con Israel. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que, ¿cómo iban a admitir la existencia del Estado de Israel cuando muchos padres de la Iglesia habían dicho que el judaísmo no iba a volver a tener su Estado porque no se había reconocido al Mesías? Claro que esto se puede ver al revés. Dado de que se creó el Estado de Israel, se acelera la llegada del Mesías. Es decir, se puede ver de un lado y se puede ver del otro. Pero San Juan Crisóstomo lo queda claro. Están condenados. Así que, señores, la cuestión es la siguiente, para ir terminando, dejar quizás 15 minutos para preguntas, decir lo siguiente. El siglo II es un siglo donde el cristianismo se quiso independizar del judaísmo. El precio que se pagó fueron dos. El cristianismo se alejó de la Torá y odió al pueblo de donde nació vuestro Mesías. Muchas gracias.